En marzo de 2012, el FBI derribó la puerta principal del experto en vinos, Rudy Kurniawan, e hizo un descubrimiento impactante que finalmente cerró una investigación de 4 años. El traje de diseñador que vestía, el Lamborghini que conducía Kurniawan, no era todo lo que decía ser. Había estado estafando a algunas de las personas más ricas del mundo con millones de dólares. ¿Cómo? Bueno, abre tu botella favorita y sírvete una copa. Esta historia tiene notas de engaño, traición y más que una pizca de fraude, porque estamos investigando cómo un hombre y su familia robaron millones de entidades bancarias y fanáticos del vino. Para averiguar qué sucedió exactamente, debemos remontarnos al año 2001, cuando apareció un nuevo y misterioso competidor en la escena de las subastas de vinos de Estados Unidos. Su nombre era Rudy Kurniawan, y 2 años antes había viajado de Indonesia a los Estados Unidos para estudiar contabilidad en la Universidad Estatal de California Northridge. Se sabía poco más de él aparte de su interés por los vinos, pero estaba a punto de verse envuelto en una de las estafas más grandes que el país haya conocido. Para comprender la locura que vino después, debes comprender la verdadera pasión de Rudy: vinos de Borgoña. Estos vinos se cultivan exclusivamente en la región de Borgoña, en el este de Francia, y son muy caros. Muchos viñedos de Borgoña han sido propiedad de las mismas familias durante generaciones, utilizando el mismo suelo para cultivar las mismas uvas. Y hay algo un poco romántico en esa idea. Tan romántico que algunos coleccionistas están dispuestos a bajar el precio de un auto de lujo completo por una botella, y luego ni siquiera beberla. En serio, solo una botella de Romanée Conti, uno de los borgoñas más buscados del mundo, se vendió por $558,000 en 2018. En otras palabras, vino significa dinero. Entonces, poco después de llegar a los Estados Unidos, el joven estudiante comenzó a llamar la atención entre los fanáticos del vino por la increíble cantidad de dinero que gastaba en las subastas de vino de lujo. En sus primeros 18 meses de asistir a las subastas, ya había comprado alrededor de 3,000 botellas, y para 2006, ese gasto se disparó a un monstruoso $1,000,000 cada mes. Si surgiera un lote de subasta que él quisiera, mantendría su paleta en el aire y se negaría a bajarla hasta que hubiera ganado. ¡Qué atrevido! Su afinidad era tan fuerte con Romanée Conti que compraba prácticamente cualquier clásico que pudiera tener en sus manos. Tanto es así que sus compañeros lo conocían como Dr. Conti. Ahora, si eres un gran apostador en estos círculos y un joven misterioso con un suministro aparentemente interminable de riqueza que apareció de la nada, tendrás algunas preguntas, como ¿quién es este tipo? ¿Y de dónde viene todo su dinero? Bueno, aunque Rudy mantuvo el negocio familiar en secreto, le dijo a la gente que le permitían una asignación mensual de $1,000,000. Así es, no parece sospechoso en absoluto, ¿cierto? Pero a pesar de lo enigmático que parecía, la gente se sentía atraída por el tipo, para su arrepentimiento posterior. Era carismático, con los pies en la tierra y encantador, y eso te lleva muy lejos en la vida. Créeme, deberías saberlo. ¿Sabes qué más te lleva lejos? Presionar los botones de me gusta y suscribirse. Así puedes mantenerte al día con todo mi increíble contenido. ¿Sí que ganarás? Está bien, volvamos al video. Entonces, Rudy comenzó a gastar noches de degustación para un círculo cercano de compañeros fanáticos. Este era un club de chicos ricos, y no tendrían problemas para dejar caer algo de dinero. Quiero decir, este círculo bebía entre $100,000 y $200,000 de vino cada vez que se encontraban. Esa es una cantidad obscena de dinero. Cada hombre se turnó para proporcionar los vinos para la noche, y Rudy vio esto como una oportunidad para usar todas las botellas súper caras que había estado recolectando con su misteriosa reserva de efectivo. En poco tiempo comenzó a correr la voz de que tenía la mejor y más cara bodega de vinos del mundo, y se unió a un grupo muy unido de fanáticos del vino que se autodenominaban The Angry Men. ¿Qué los hizo enojar tanto? Aparentemente estaban hartos de llevar una botella cara de vino a la cena y luego tener que beber la basura barata de los demás. Y todos tenían pequeños apodos divertidos como Mr. Angry, Big Boy y Hollywood Jeff. ¡Wow! Me alegro de que se hayan encontrado, estos tontos suenan intolerables. Además de trabajar en red con los llamados Angry Boys, Rudy comenzó a hacer olas sísmicas en la escena de las subastas. En lugar de solo comprar botellas individuales, comenzó a comprar bodegas enteras de lotes europeos antes de venderlas en el mercado estadounidense. De hecho, compró tantas botellas raras que sin darse cuenta redujo la cantidad que quedaba circulando en el mercado. Esto impulsó dramáticamente los precios.
5 años después de que Rudy comenzara a comprar vinos en 2001, el valor de las botellas añejas se había más que duplicado, y las ventas totales en subastas en todo el mundo se habían triplicado con creces a $300 millones. Una caja de Romaney Conti se vendió en octubre de 2006 por $161,000, un 44% más de lo que se habría vendido por solo 6 meses antes. Al ver este increíble aumento de precio, Rudy comenzó a vender tantas botellas que obtuvo casi $35 millones de ellas. En solo 2 subastas. Increíble. Rudy había vuelto loco el mercado del vino y luego cosechó toda la recompensa financiera de ello. Todo iba a su manera. Él era el rey en lo alto de su trono. Pero todos los reyes deben caer. Alrededor de este tiempo comenzaron a aparecer algunas discrepancias importantes entre las mercancías de Rudy. Durante 2 subastas récord de 2006 en el comerciante de vinos, Aker, Merrill & Condit, Kearney Awan había vendido 8 Magnum de 1947 Chateau Lafleur. Las Magnum son botellas enormes de 5 litros, que se venden por mucho más que las botellas del tamaño normal, así que estaba muy contento consigo mismo. Hubo solo un problema. Los registros mostraron que solo se produjeron 5 de ellas de esa cosecha. Entonces, en el mejor de los casos, 3 de las que vendió Rudy eran falsas. ¡Qué error! Por pura casualidad, Rudy se salió con la suya esa vez. Pero luego en 2008, Kearney Awan cometió un error aún más grande. Puso a subasta 7 cajas de Claw Street Dennis Grant buscando ganar hasta $70,000 con cada una de ellas. Sin embargo, cuando el enólogo Lauren Ponzo se enteró de la venta, inmediatamente supo que algo andaba mal. Las cajas que Rudy vendía estaban fechadas entre 1945 y 1971, pero Ponzo no había comenzado a elaborar el vino hasta 1982. ¡Oh, vaya! Sin perder tiempo, Ponzo se subió en avión y voló de Francia a Nueva York para exigir que los artículos fueran retirados de la subasta. Aún así, el escurridizo Rudy logró convencerlo de que había cometido un error honesto y accidentalmente compró el vino fraudulento. Pero a estas alturas, la gente se estaba volviendo más que un poco sospechosa. Y Ponzo no era el único con la sospecha. El magnate petrolero multimillonario Bill Koch había comenzado a notar algunas cosas extrañas en su bodega personal. Ahora, Bill no es un tipo con el que quieras meterte. Tiene una ridícula colección de 43,000 botellas de vino y ha sido estafado antes. En la década de 1980 compró 4 botellas por más de $100,000, cada una que según los informes perteneció al padre fundador Thomas Jefferson, solo para descubrir que 2 de ellas eran falsas. Vaya. Armado con vastos recursos financieros y mucho orgullo herido, desde entonces Bill ha gastado más de $35 millones en investigadores privados para inspeccionar toda su colección y llevar ante la justicia a cualquiera que venda vinos falsos. Piensa en Bill como el equivalente en vino de Batman. Aún así, después de inspeccionar una botella de $30,000 que Bill le había comprado a Rudy en 2005, sus investigadores se dieron cuenta de que era falsa. Luego, encontraron otras 2 falsificaciones que se hacían pasar por Romaney Contis de 1934. En otras palabras, el vino de Rudy. A medida que avanzaba la investigación se descubrieron más y más botellas falsas, hasta que Bill se dio cuenta de que lo habían estafado con más de $2 millones. Y adivinen hacia quién parecían apuntar toda la creciente evidencia. ¿Sí? Rudy. Entonces, en 2009, Bill presentó una demanda contra él. Después de tanto tiempo evadiendo la ley, parecía el principio del fin para nuestro astuto estafador de vinos. Pero antes de continuar, ¿cómo hizo exactamente Rudy para falsificar vino? Quiero decir, si fuera fácil, todos lo harían, ¿no? Bueno, no es tanto el contenido de la botella lo que debe falsificarse, sino la botella en sí. Siempre que el propietario nunca la abra, los coleccionistas rara vez lo hacen. Podría haber agua allí y nunca lo sabrían. No, literalmente Rudy se aseguró de que sus vinos falsos supieran como el verdadero. Pero entiendes lo que quiero decir. Solo necesita que el exterior luzca auténtico en el punto de venta. Por lo general hay 3 formas de falsificar vino, y Rudy utilizó las 3. El primero es la imitación. Al imprimir una etiqueta duplicada, luego dar forma a sus propias botellas según el artefacto genuino y reemplazar el corcho y el sello. El estafador puede crear una botella que es casi idéntica a la real. Sin embargo, cuanto más valiosa sea la botella, mayor será el detalle requerido. Como esta botella de $6,000 de la Romaney Grand Cru. Cuando la iluminas con una luz ultravioleta, revela tinta invisible en la etiqueta. Una mala falsificación no tendría esta tinta en absoluto, y una buena falsificación sería muy difícil de falsificar con precisión. Incluso si tenías la etiqueta real, no puedes simplemente colocar una nueva etiqueta en una botella vieja que recogiste en una venta de garaje. Sería como poner la cara de un adolescente en el cuerpo de un jubilado. Muy pero muy mal. Por lo tanto, cualquier pequeño detalle puede volar la cubierta de una operación completa.
incluso el tipo de pegamento utilizado para pegar la etiqueta. En serio, los expertos que vieron algunas de las botellas de Rudy encontraron rastros de Elmer's Glue en ella, algo que no existió hasta 1947, a pesar de que las botellas datan de 1858. ¡Rayos! La segunda forma de presentar una falsificación es bastante similar, solo que en lugar de hacer coincidir exactamente las botellas, les pones una fecha imposiblemente temprana y finges que son clásicos ultra raros. Al fechar los vinos antes de que se produjera el vino real, puedes engañar a los clientes haciéndoles creer que se han encontrado un lote que nadie más posee, lo que significa que pagará mucho dinero. ¿Recuerdas que antes dije que Rudy vendió botellas desde 1945 cuando no se habían hecho hasta 1982? Increíble. Ahora, la última forma de falsificar vinos es para aquellos a quienes no les importa ensuciarse un poco las manos, en el basurero. A veces, los restaurantes de alta gama que venden muchos vinos de primera calidad no destruyen las botellas cuando las tiran. Entonces, si un estafador tiene en sus manos una de estas, elimina la necesidad de crear una falsificación. Tienes lo real justo ahí. Llénala con lo que quieras, pega una réplica de corcho, sella y voilà, dinero. Yo diría un brindis por eso. Sin embargo, si la basura del restaurante no es lo tuyo, ¿por qué no intentas, no sé, persuadir a tus amigos ricos para que traigan vinos caros a una noche de degustación? Así es, Rudy guardaba y recolectaba las botellas vacías que él y los Angry Men bebían juntos. Si alguien le preguntaba por qué, solo decía que le gustaba escribir notas en la parte de atrás sobre con quién había compartido la botella. Y no tenía ni la más mínima idea. Probablemente Rudy estaba sirviendo y vendiendo a los Angry Men sus propias mezclas en botellas que habían tirado a la basura. Delicioso. Bien, después de eso realmente tenían una razón para estar enojados. Claro, si lo hubieran sabido. Pero por supuesto los engaños de Rudy no podían durar para siempre. 3 años después de que Bill Koch presentara una demanda en su contra, el FBI finalmente obtuvo un permiso para allanar la casa de Rudy. Y después de derribar su puerta, se sorprendieron por lo que encontraron. Un desastre absoluto. Docenas de botellas vacías estaban esparcidas por el lugar, incluso mal alineadas en sus estanterías, y más de 18,000 etiquetas yacían en escritorios y mesas en toda la casa. Casi todas eran presuntamente falsas, e innumerables notas los acompañaban describiendo diferentes formas de hacerlas parecer genuinas. Sin embargo, las botellas no estaban confinadas a los estantes, estaban en todas partes. Algunos estaban en el fregadero para quitar las etiquetas, mientras que otras se encontraban a un lado, combinadas con notas de cata sobre cómo hacerlos pasar por clásicos creíbles de Borgoña. Verás, solo porque Rudy podría haber usado un vino de Walmart en el estante interior y cruzar los dedos, no significa que eso fue lo que ocurrió. Esta no fue una toma de efectivo de bajo esfuerzo, fue una operación sofisticada que solo podría haber sido dirigida por alguien con las habilidades de Rudy. De hecho, a pesar de todos sus tratos dudosos, Rudy tenía un paladar verdaderamente excepcional y podía identificar fácilmente clásicos específicos en pruebas de sabor a ciegas. Este tipo realmente sabía lo que hacía, y es parte de la razón por la que se salió con la suya durante tanto tiempo. Cualquiera que haya probado sus vinos dijo que tenían el olor a vino añejo, con la sorprendente juventud de uno más fresco. Y dieron en el clavo. Rudy tomaba viejos vinos franceses de calidad comercial y los mezclaba con algunos vinos estadounidenses jóvenes para crear réplicas casi perfectas de los vinos más caros del mercado. De esa manera, incluso si un coleccionista abriera su botella, sería difícil saber que algo andaba mal. Además, debido a que muchos de los vinos de Rudy eran supuestamente súper caros, aún así, probablemente no sabrían a qué se suponía que debía saber. Pero también hubo un código de silencio más amplio que protegió a Rudy durante tanto tiempo. Veámoslo de esta manera. Si alguien fuera lo suficientemente generoso como para invitarte a abrir una botella de vino de $14,000 en tu empresa, ¿lo acusaría de poseer una falsificación? Sería un insulto a su hospitalidad y a su inteligencia. Entonces, la mayor parte del vino falsificado que vendió Rudy nunca fue descubierto. El siguiente es el tema de la reventa. Si realmente te diste cuenta de que una botella que poseías era falsa, podrías encontrar un comprador que no sepa del tema, venderla y recuperar tu dinero de esa manera. Siempre y cuando nunca se enteren, no pasa nada. Y debido a que muchas de estas botellas pasan de bodega en bodega, puede ser difícil rastrear quién comenzó realmente con toda la reacción en cadena. Especialmente cuando pueden pasar años antes de que alguien descubra una compra fraudulenta. Eso, amigos míos, es lo que me gusta llamar toda una escapatoria. Sin embargo, esta escapatoria se basa en personas que no son como Bill Koch o Lauren Ponzo. Avancemos rápidamente hasta diciembre de 2013, y Rudy no solo había perdido la demanda que Koch le había presentado, sino que todo se había convertido en un juicio mucho más serio en la corte.
Bajo juramento, la verdad que Rudy se había esforzado tanto en ocultar sobre su vida secreta salió a la luz. Nacido en Yakarta, Indonesia en 1976, Rudy era tan real como sus vinos. Su nombre de nacimiento ni siquiera era Rudy Kurniawan, era Zeng Wang Wang. Su padre chino había cambiado su nombre a Kurniawan para ayudarlo a adaptarse a la vida en Indonesia. No funcionó, probablemente debido al maltrato que recibían los chinos en Indonesia. Rudy se fue a los Estados Unidos en 1998 con una visa de estudiante, y en 2001 buscaba asilo político allí. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron denegadas. Sin inmutarse, se quedó como extranjero ilegal, evadiendo con éxito una orden de arresto, pero sin poder salir del país. Sin embargo, algo sobre su vida revelaría que el crimen no era solo el fuerte de Rudy, era el de toda su familia fraudulenta. Verás, los investigadores descubrieron que la dirección del emisor de la visa era en un centro comercial en Jalan Gajah Mada, en Yakarta. Es esencialmente un centro comercial reducido que contiene una ferretería y algunas otras pequeñas empresas. Extraño lugar para que alguien recoja sus documentos de viaje internacionales, ¿cierto? Pero aún más extraño fue quien supuestamente era dueño de estas propiedades. Rudy había hecho todo lo posible para mantener en privado la historia de su familia, y los investigadores pronto entenderían por qué. El centro comercial era propiedad del tío materno de Rudy, Endra Raharja. En la década de 1990, Endra fue presidente de dos grandes bancos de Indonesia, lo que lo puso a cargo de activos por valor de 1.4 mil millones de dólares. Sin embargo, cuando el país enfrentó la crisis económica en 1997, Endra vendió todo esto. Se fue con el dinero y escondió su fortuna personal de 9.300 millones de dólares en cuentas bancarias privadas en todo el mundo. Uf, ¿cuántas personas pueden decir que robaron a un país entero? Endra finalmente fue arrestado en 2003, pero el cáncer lo atrapó antes de que pudiera ser deportado a Yakarta para enfrentar la sentencia. Rayos. Y los lazos familiares con el mundo del crimen financiero no terminan ahí. Eddie Tansil, el otro tío de Rudy, tomó ilegalmente hasta 420 millones de dólares. ¡Ay! El plan de Tansil era absolutamente simple. Solicitaría un préstamo del banco ofreciendo sus negocios como seguro. Desviaría el dinero del préstamo a sus propios bolsillos. Luego declararía sus negocios en bancarrota y huiría con el dinero prestado. Sin embargo, se vuelve realmente interesante cuando te das cuenta de que lo que realmente era uno de esos negocios en bancarrota era una cervecería. ¿Espera otro estafador de alcohol en la misma familia? ¿Soy solo yo o es demasiado parecido a lo que Rudy estaba haciendo para parecer una coincidencia? Ahora bien, esto es especulativo, pero el dinero de Rudy tenía que venir de alguna parte. Y creo que las ganancias ilícitas de su familia son un lugar razonable para señalar con el dedo. Con todo esto más la evidencia física de la redada, el jurado tardó solo 9 días en emitir el veredicto de Rudy, culpable. Fue acusado de fraude electrónico, fraude postal y la primera y única condena por fraude de vino en los Estados Unidos. El 7 de agosto de 2014 fue sentenciado a 10 años en una prisión federal. Entonces, ¿cuánto dinero fue suficiente para que Rudy sacrificara su libertad? ¿Cuánto ganó realmente con toda la lucrativa prueba? Bueno, su Lamborghini de $300,000, los relojes de diseñador de $535,000 y la mansión de Bel Air de $8 millones ciertamente hicieron que pareciera que vivía una vida en el paraíso. Pero sus cuentas bancarias contaban una historia diferente. Rudy estaba en bancarrota. Entre 2004 y 2011, sus gastos lo llevaron a una enorme factura de tarjeta de crédito de $40 millones. Así que todo lo que ganaba con la venta de vino se destinaba directamente a pagar las deudas que había acumulado en otros lugares. No bueno del todo. Luego, después de perder la demanda, Rudy tenía que pagar casi $30 millones en daños a víctimas, pero ni siquiera pudo pagar un préstamo de $10 millones que había tomado del comerciante de vinos Acker, Merrill y Condit. ¿Y recuerdas al magnate petrolero, Bill Koch? Rudy recibió la orden de pagarle $3 millones. Con todo, eso es una tonelada absoluta de deudas. Para ayudar a pagarlo todo, las autoridades confiscaron la colección de vinos auténticos de Rudy en enero de 2015, pero solo recaudaron alrededor de $1.5 millones. Entonces, aunque Rudy recibió su merecido, sus víctimas no recuperaron todo su dinero. En cuanto a la pregunta de por qué lo hizo, bueno, solo Rudy puede responder eso. ¿Eran demasiado fuertes los lazos familiares con el crimen? Diría que la sangre corre más espesa que el vino, pero existe la posibilidad de que Rudy solo estuviera tratando de ingresar a los escalones más altos de la vida social, algo que nunca tuvo mientras estuvo en Indonesia. Quizás se consumió tanto con el estilo de vida que tomó medidas cada vez más desesperadas para mantenerse allí, hasta que no hubo vuelta atrás. Quizás nunca lo sepamos realmente. Sin embargo, hay algunas preguntas más importantes por responder, como ¿cómo diablos Rudy pudo haber realizado toda la operación solo? Aparentemente hacer una sola botella falsa lleva alrededor de 1 hora de principio a fin.
Tienes que derretir la cera, limpiar la botella, agregar una nueva etiqueta, volver a encerar y ensuciarla para que no se vea impecable. Y eso suponiendo que ya tengas la botella. Rudy hizo innumerables ventas, con una sola que llegó a 15,000 botellas. Si trabajara 8 horas al día y nunca se tomara un solo día libre, prepararse para esa venta le habría llevado al menos 5 años. No importa el tiempo que lleva encontrar la fórmula adecuada para llenar la botella, diseñar las etiquetas y corchos falsos y viajar a subastas y clientes. Hay demasiadas partes elaboradas para que haya sido solo un hombre. Entonces, ¿por qué Rudy fue la única persona arrestada y acusada? En segundo lugar, ¿por qué se ha puesto poca o ninguna responsabilidad en las casas de subasta? Rudy pasó millones de dólares en vino fraudulento a través de sus procesos de autenticación meticulosos, sin siquiera un chip en su corcho. No importa cuán buenas fueran las falsificaciones de Rudy, si un vino afirma ser décadas más antiguo que su clásico más antiguo conocido, no hace falta ser un genio para saber que algo está pasando. Además, Aker, Merrill y Condit obtuvo un 20% de las ventas de los vinos subastados de Rudy. Y si el mercado de vino estuviera en desarrollo, que lo estaba, estarían buscando sacar provecho, ¿no? Habrían ganado más dinero con esto que Rudy. Ahora, no estoy sugiriendo que lo estaban ayudando a pegar las etiquetas ni nada, pero usaron su opinión de experto para dar críticas entusiastas a los vinos que ni siquiera existían. ¿Qué tan experto puede ser realmente? En serio, también le prestaron a Rudy al menos 10 millones de dólares. ¿Me estás diciendo que es poco probable que tuvieran intereses mutuos? Bill Koch ciertamente no pensó que lo fuera. También derrumbó a Aker, Merrill y Condit con una demanda, alegando que les había comprado más de 200 botellas falsas por más de 2 millones de dólares. Casi todas ellas se habían obtenido a través de Rudy Cornyawan. Después de 6 años llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada. Pero eso es todo. Se salieron con la suya con una advertencia y una multa, mientras que Rudy cumplió una condena de 10 años. Sé que puede parecer que estoy defendiendo a Rudy en este momento, pero no es así. Es un criminal. Cometes un crimen y cumples la condena. Sin embargo, es un poco difícil sentir simpatía por las personas que fueron estafadas. Tomemos como ejemplo a Bill Koch. Ha dedicado casi 4 décadas de su vida y gastó decenas de millones de dólares más de lo que nunca le estafaron. ¿Para qué? ¿Realmente está defendiendo lo que es correcto o su orgullo simplemente está herido por haber sido estafado? En cuanto a los miembros de los llamados Angry Men, bueno, son gente rica del centro de la ciudad que disfrutó gastando 4 veces los salarios anuales de la mayoría de los americanos en una noche. Seguro que no cayeron en bancarrota con Rudy, y supongo que lo están haciendo bien. En cuanto a Rudy, bueno, salió de prisión en 2021 después de cumplir 9 años de su condena de 10 años. Fue deportado a Indonesia poco después de ser liberado, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo. No sabemos qué está haciendo exactamente, pero lo que sí sabemos es que la industria del vino está lejos de recuperarse incluso hoy. Es probable que haya miles de falsificaciones de Rudy todavía acumulando polvo en sótanos de las personas. Eliminarlas todas es un proceso largo y costoso. Incluso con la desaparición de Rudy, todavía se estima que la industria del vino falso tiene un valor asombroso de 3,000 millones de dólares. Y al menos una de cada 5 botellas es una falsificación. Ay, entonces detener a Rudy no ha resuelto el problema más grande aquí. No sé si eso es posible. Ni siquiera sé si hemos visto el final de Rudy Cornyawan, ¿verdad? Vaya, después de eso voy a necesitar una copa de algo para mí. ¿Qué piensas? ¿Habrías caído con las tácticas de Rudy o eres demasiado sabio para eso? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.